Hechos capítulo 1, vamos a hablar del Evangelio de Dios, vamos a hablar del Evangelio de Cristo. Aunque ya hemos liberado algunas palabras de lo que significa el Evangelio, buenas nuevas, sin embargo, es un tema que no se agota y que es muy profundo. Dice que el Señor, capítulo 1, versículo 1, el Señor, después de haber padecido, de haber muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y se apareció a los discípulos. 40 días estuvo con ellos, y dice el verso hasta el verso 3, y hablándole acerca del reino de Dios. Y entonces dice que en el versículo 6, los que estaban reunidos, los discípulos y los que estaban con él, le preguntaron ¿cuándo sería el tiempo de que sería restaurado Israel? Y el Señor dijo: a ustedes no les compete esto, saber esto, porque esto está en el Padre el que sabe cuándo. Pero sí hay algo que ustedes tienen que saber. Este tema de la restauración de Israel no es tema que a ustedes les concierna ahora. No es un tema que es para ustedes ahora. Pero ustedes sí tienen que saber que tienen que recibir poder, pero recibiréis poder. Hechos 1:8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Amén. El evangelio que el Señor mandó a predicar a los apóstoles, a los discípulos del Señor, después de haber resucitado, Él se apareció con muchas pruebas indubitables, es decir, no hay duda de que Él había resucitado. Y estuvo 40 días hablándole acerca del reino. Y entonces ahora Él dice: cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, van a ser testigos y van a predicar este evangelio. El evangelio predicado en Hechos, diga, el evangelio que se predicó en Hechos es el evangelio completo. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Diga, es el evangelio completo, porque es de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene un libro y tiene la mitad de un libro, entonces le falta tener completo. El evangelio de Cristo es el evangelio completo. El evangelio de nuestro Señor, el evangelio de completo es el evangelio, es Jesús, quien es el Cristo. El evangelio en sí no es un mensaje o un libro, sino que el evangelio en sí es una persona. Es la persona del Señor Jesucristo. El evangelio, diga, el evangelio es el Señor Jesús. El evangelio es una persona. El evangelio es completo y es vivo porque es una persona viviente. Muchos dicen: no, pero el evangelio fue escrito hace muchos siglos atrás. No es un libro de historia, porque el evangelio completo es una persona. Es la persona de nuestro Señor Jesucristo, que está vivo. Y hoy más que nunca el evangelio está vigente. Hoy más que nunca el libro Apocalipsis y las revelaciones están vigentes. De todo lo que está sucediendo y de lo que va a suceder, es todo lo que hoy vemos. El evangelio es un libro vigente, es un libro actual, es un libro real, porque es una persona. El evangelio es la persona de Cristo. Nosotros podemos predicar el evangelio y hablar de muchas cosas, pero si en nuestro mensaje no está la persona de Cristo, entonces no es el verdadero evangelio. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 42. Vamos a tener ahí en Hechos. Hechos capítulo 5, versículo 42. ¿Qué predicaban los apóstoles? Diga, el evangelio completo. ¿Y qué dice? 5:42. Y todos los días en el templo. ¿Dónde? En el templo. Y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Si un predicador te habla mucho de Él y te habla nada de Cristo, ese no es el evangelio. Nosotros no subimos al púlpito para hablar de nosotros y contar de nosotros todos los cultos y hablar de nosotros y nosotros. El mensaje no está centrado en nosotros. Nosotros somos los mensajeros. El mensaje está centrado en la persona de Cristo. No cesaban de enseñar y de predicar de Jesucristo, a Jesucristo. Hablaban quién era Cristo, qué es lo que hizo Cristo, qué es lo que Cristo era, qué es lo que Cristo es, qué es lo que Cristo estaba haciendo. No cesaban. Amén. En el capítulo 8, versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos por causa de la persecución iban por todas partes anunciando. ¿Qué iban anunciando? El evangelio. ¿Cómo dice? El evangelio. ¿Qué iban anunciando? Decirle, iban anunciando el evangelio. No hablaban métodos, no hablaban palabra humana, iban anunciando el evangelio. El mismo capítulo 8, en el versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio. ¿Qué anunciaba Felipe? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El evangelio de Jesucristo, el evangelio. ¿Qué otra cosa predicaban? Diga, el evangelio de la paz. Vamos a capítulo 10, versículo 36. Dice capítulo 10, versículo 36. Dice así la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 10, versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El evangelio de la paz. El evangelio de ¿quién? De Jesucristo. El evangelio, diga, el evangelio es una persona, es el Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 11, versículo 20. Dice, capítulo 11, versículo 20, dice así: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. ¿Y qué hacían? Y anunciando el evangelio del Señor Jesús. Que les hablaban del Señor Jesús. Hoy se habla de muchas bendiciones, de prosperidad y de muchas cosas, pero no de la persona del Señor Jesucristo. Los griegos escucharon quién era Cristo, supieron quién era Cristo, porque les predicaban de Cristo. Hoy muchos cristianos, aunque alaban a Cristo, pocos saben de Cristo, porque poco se habla de Cristo. Aunque se lee la Biblia, se predica poco de Cristo. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre del Señor. El evangelio, diga, el evangelio de la resurrección. Capítulo 17, verso 18. El evangelio de la resurrección. 17 de Hechos, versículo 18. Hablaban del Cristo resucitado. Amén. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y uno decía: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio. ¿Qué les predicaba el apóstol Pablo en Atenas? Les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Porque muchos de los filósofos que hablaban los griegos habían muerto. Muchos filósofos
Ellos eran muy filósofos y muy estudiosos, los griegos, y se fue hasta Atenas, la cuna de la filosofía, ¿no? Y ahí los grandes pensadores, pero esos grandes pensadores, como el mundo le dice, murieron. Pero él no le estaba hablando de un gran pensador, él le estaba hablando del Señor Jesús, que había muerto y estaba vivo. Sus pensadores y sus filósofos habían muerto, pero el Señor Jesucristo estaba vivo. ¿Qué le predicaba? El Evangelio de la resurrección. ¿Qué le predicaba? El Evangelio de la resurrección. Muchos de ustedes, cuando eran católicos, ustedes se arrodillaban a un Cristo que estaba resucitado y se hacían la señal de la cruz. Y es verdad que Cristo estuvo resucitado, es verdad que Cristo murió, pero nosotros ahora no estamos orándole a un Cristo crucificado. El Cristo que nosotros le oramos y doblamos nuestra rodilla ya no está crucificado. Él ya murió y ya resucitó. Ahora nosotros le oramos a un Cristo resucitado. Pero antes usted pensaba que este Cristo que estaba en la cruz ahí, que no era el Cristo, una imagen, con toda la cara sufrida y todas las heridas, que es una imagen. Usted pensaba que le estaba escuchando y le decía: Jesús, ese Cristo muriendo, ese Cristo, ¿no es cierto?, ahí en la cruz. Pero hoy Cristo no está en la cruz. Aunque la religión y muchos cristianos todos los años lo vuelven a crucificar. Amén, lo vuelven a crucificar. Él ya no está más crucificado. Nosotros recordamos su crucifixión al tomar el pan, al comer el pan y a tomar el vino. Recordamos lo que Él hizo. Pero Él ya no está más. Nosotros estamos orando a un Cristo resucitado. Él está en el trono, Él está sentado, Él está en nuestros corazones. Si fuera un Cristo que está muerto, Él no podría escuchar. Un muerto no puede oír. Un muerto ya no puede sentir. Entonces el Cristo nuestro no está muerto, Él está vivo, Él siente, Él es real, Él está en nosotros, Él está en el cielo, Él vive, Él no está muerto. Y le predicaban el Evangelio de la resurrección. Le hablaban de alguien que se llamaba Jesucristo, Pablo, que había muerto y que estaba vivo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nosotros necesitamos ver cómo fue Felipe. Felipe era un discípulo del Señor. Felipe era un creyente, era un hermano en Cristo. La persecución vino a Jerusalén y muchos cristianos fueron desparcidos, huyeron a causa de la persecución que vino contra los cristianos en Jerusalén, porque el Evangelio comenzó a expandirse y muchos comenzaron a creer en Cristo, y entonces hubo una persecución. Y Felipe terminó en la ciudad que se llamaba Samaria, donde el Señor le habló a la mujer samaritana. Felipe fue a Samaria. Y dice que en el capítulo, vamos al capítulo 8, dice que Felipe descendió a Samaria. ¿A dónde fue este hermano? A Samaria. ¿Por qué fue ahí? Porque lo perseguían a los cristianos y el Señor los llevó a este lugar. Amén. Y dice entonces, fíjese, verso 4, 8:4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y el verso 5 dice: entonces Felipe, ¿cómo se llamaba este hermano? Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe fue a Samaria y predicó a Cristo, predicó el Evangelio. El Evangelio es hablar de Cristo. ¿A quién predicó? A Cristo. Y en el verso 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué creyeron? Que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Los que creyeron en Cristo. Creyeron en que Cristo había muerto, había resucitado,
que Cristo había muerto por los pecados de ellos. ¿En quién habían creído? En el Evangelio de Cristo. Habían creído en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y el versículo 35, capítulo 8, versículo 35. Entonces Felipe, ¿qué hacía? Cerraba su boca. Abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Les habló de Jesús. El Evangelio es Jesús. El Evangelio es Cristo. Es el Señor. Entonces, Felipe también dice que predicó en el verso 12, vimos, en el versículo, vemos que también predicó el Evangelio del reino, como vimos, ¿no? En los versículos anteriores. Felipe predicó el reino de Dios como el Evangelio de Cristo, el Señor Jesucristo. Amén. Que habló de Cristo y habló del reino de Dios. Vamos a Marcos capítulo 1, donde Juan, que él fue el bautista que preparó el camino al Señor. Marcos capítulo 1, versículo 14. ¿Por qué le hago leer la Biblia? Porque hay predicadores que no le hacen leer la Biblia y le dicen cualquier cosa y la gente se la cree. Amén. Entonces tenemos que creer. ¿Qué fue lo que Juan Bautista hizo después que Juan Bautista fue encarcelado? Marcos 1:14. ¿Qué sucedió? Jesús vino, ¿a dónde? A Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Juan fue encarcelado y ahora Jesús va a Galilea y comienza el Señor Jesús, a predicar el Evangelio del reino de Dios. Diciendo, verso 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quién era el reino de Dios? Un reino tiene un rey. Si un reino no tiene un rey, no es reino. El reino de Dios tiene un rey. El rey es el Señor Jesús. Y cuando dice el reino de los cielos se ha acercado porque el tiempo ha llegado, el tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo de qué se cumplió? De que venga el Señor, que venga Dios a la tierra, de que venga el Señor Jesús. Se cumplió el tiempo, llegó el tiempo. Y cuando llega el tiempo de algo, ¿qué sucede? No se puede ir para atrás. Cuando la mujer está por dar encinta y le comienzan a venir las contracciones, ya no hay vuelta para atrás. Viene el nacimiento. Y si está en la ciudad, se va al hospital, a un lugar, lo llevan. Y si no, en el campo se llama a Doña María, que es la partera del barrio, del pueblo, ¿no? Porque antes así, ¿no es cierto? Antes nacían en la casa. La pastora no llegó al hospital y nació en la casa, ¿no? Tuvo la bendición de nacer en la casa. Y antiguamente, ¿no es cierto?, se nacían en la casa y las parteras ya sabían cómo cortar el cordón umbilical, lavar todo, unas expertas, ¿no es cierto? Así que llamen a fulanita, que era la partera del pueblo, del barrio, ¿no es cierto? Y así, porque estaban en lugares lejanos. Cuando el tiempo se cumple, cuando el tiempo se cumple, no se puede hacer nada, no se va a poder evitar. Cuando Dios cumpla el tiempo de lo que ha dicho en tu vida, no hay demonio, no hay diablo, no hay infierno, no hay nada que lo va a poder impedir, porque cuando Dios cumpla lo que te prometió, se va a cumplir, sí o sí, se va a cumplir, sí o sí, y nadie lo va a poder impedir. Va a ser como la mujer encinta, va a ser como el nacimiento, va a venir, va a venir. Si no nace por parto natural, nace por cesárea, pero va a nacer de una manera o de otra manera. Diga, de una manera o de otra manera va a venir lo que Dios ha prometido a mi vida, va a venir lo que Dios está diciendo, va a llegar, se va a cumplir, porque nadie ni nada lo podrá evitar. Gloria a Dios.
Y cuando se cumplió el tiempo, aparece el Señor. El tiempo de que profetizó Isaías. Los profetas profetizaron miles de años antes de que Cristo vendría. Y ahora llegó el día y nadie pudo evitar. Juan fue cancelado y el Señor dice: el reino se ha acercado, arrepentíos y crean en el Evangelio. Amén. El Evangelio del reino es Cristo, el Rey de Reyes, y tenemos que creer en el Evangelio. Primero tenemos que arrepentirnos y creer. Vamos a Lucas capítulo 4. Acá van a aprender a usar la Biblia. Es que donde iban casi no usamos, a veces no se lleva Biblia porque no la usan. Pero acá tenemos que usarla. Lucas capítulo 4, versículo 43. Dice en Lucas 44, pero él les dijo, Lucas 4, 43, es necesario que también en otras ciudades anuncien el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es necesario que el Evangelio del reino se anuncie en otras ciudades. Se anuncie, conozcan en otras ciudades el Evangelio. Entonces Felipe fue a predicar el Evangelio, fue a Samaria y fue a predicar el Evangelio, el cual el Evangelio es Jesucristo. ¿Quién es el Evangelio? Jesucristo. Y también predicó el reino de Dios, que es Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Más abajo vemos en el capítulo 9 que había un hombre que perseguía. Capítulo 8, versículo 4. En el capítulo 8, versículo 3 dice que Saulo asolaba la iglesia, entraba en las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Había un judío, un fariseo llamado Saulo, que entraba y a las mujeres, así literalmente, ¿no? Como hay un dicho, ¿no? Capaz que los jóvenes no saben, pero los que son más viejos saben. A las mujeres las agarraba de las greñas. Es una palabra vieja esa. ¿Saben lo que es la greña? ¿Quién sabe? De las mechas, de los pelos, le agarraba de las greñas. Y las sacaba las arrastraba afuera de la casa. Se metía dentro de la casa como si fuera, porque tenía autoridad para entrar. Y entonces entraba como una orden de allanamiento, pateaba las puertas y los sacaba y los arrastraba a las mujeres de los pelos y a los hombres también de la ropa y los metía a la cárcel. Entonces ahí Felipe salió, Dios lo llevó a Felipe. Pero después de Saulo, que hacía esto, en el capítulo 9, él iba a Damasco, porque se enteró que en Damasco había también muchos creyentes y que allá en Damasco era una ciudad llamada Damasco, que hasta el día de hoy está Damasco, territorio asirio. Dice que se enteró que había muchos creyentes, que muchos estaban creyendo, que muchos estaban aceptando a Cristo, estaban recibiendo y se estaban convirtiendo a Cristo. Y entonces él pidió carta, él pidió autorización con autoridad para ir, no solamente ahí en Jerusalén, ir hasta aquella ciudad y sacarlos y meterlos presos. A todos los que, para que se terminara de predicar de Cristo. ¿A dónde iba Saulo? A Damasco. ¿A qué iba a hacer a Damasco? A meter preso a los hijos del Señor. ¿Me van siguiendo? Ahora leamos el capítulo 9, de hecho. Cuando Saulo iba a Damasco, cuando Saulo iba a hacer esto, lleno de bronca, lleno de enojo. Si leemos el capítulo 9, el versículo 1, dice: Saulo, respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, ¿no? ¿Cómo estaba Saulo? Estaba respirando bronca, odio.
a estos discípulos los quiero matar, los quiero ver muertos, los quiero ver presos. ¿Cómo que respiraba? Amenaza. ¿Qué respiraba? Venganza, odio. Ahí le dieron las cartas, ahí le dieron la autoridad para él agarrar y poder meter preso. Él tuvo una autoridad, se le designó. ¿Cómo iba Saulo entonces a Damasco? Porque dice el verso 2, y pidió carta para la sinagoga de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿De qué camino? Del camino de Cristo. Los trajese preso a Jerusalén. Oh. ¿Y cómo iba? Iba camino a Damasco, verso 4. Dice que yendo camino a Damasco, verso 4. Y cayendo en tierra, dice que vio una luz del cielo en el versículo 3. Y cayendo en tierra, dice que oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el versículo 5 dice: y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coce contra el aguijón. Saulo, yo estoy vivo. Lo que predica Felipe, lo que predican los discípulos del Cristo vivo, del Cristo resucitado, es verdad, yo estoy vivo. Vos no estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Soy yo el que estoy siendo perseguido. Soy yo a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Tenemos que proclamar a este Cristo. Entonces, cuando Pablo después va a Atenas, como leímos hace un momento, Pablo le predica a los griegos, a los atenienses del Evangelio de Cristo, del Cristo resucitado. Porque él lo vio en otra ocasión y lo escuchó en esta ocasión al Cristo resucitado. Y él pudo entender que lo que los discípulos hablaban no era un cuento, no era una charlatanería, no era una invención, no era una palabra que se usaba antes, no era un embuste, no era algo real. Y él se dio cuenta que Cristo estaba vivo y había resucitado. ¿Me van siguiendo? En nuestra predicación tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que hablar del Cristo resucitado, del Cristo que murió, pero del Cristo que resucitó. Y entonces vemos que también el evangelio que los apóstoles predicaban incluía la salvación y el perdón de los pecados. Estas son bendiciones. El evangelio incluye, si creemos en Cristo, en el Cristo vivo, en el evangelio completo de Cristo, en la obra completa de Cristo, recibiremos, si nos arrepentimos, el perdón de pecado y la salvación. Recibiremos también el don del Espíritu Santo. Amén. Dice Hechos 2:38: arrepentíos y bautícense en el nombre del Señor Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. En Atenas, Pablo entonces anunciaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Amén. Gloria al nombre del Señor. La predicación de Pablo entonces era una prueba contundente de que Cristo había resucitado. Amén. Y de que él mismo, el apóstol Pablo, estaba constituido de Cristo, estaba lleno de Cristo. No él solamente predicaba a Cristo, sino que él lo tenía en su vida. El Cristo resucitado estaba en la vida de Pablo y lo anunciaba. Amén. Porque uno puede hablar de algo que no tiene. Entonces, hablar de algo que no tiene es un hablar que no tiene eficacia. Amén. Es hablar de algo sin base, sin contundencia. El mensaje del evangelio
tiene contundencia, no solamente por el conocimiento o por el entendimiento de las Escrituras, sino que tengamos a la persona de Cristo, a Cristo dentro de nosotros, que Cristo viva dentro de nosotros, y estamos anunciando a este Cristo que vive, pero que está dentro de nosotros. Tenemos el contenido. No es solamente el contenido teológico, el conocimiento bíblico, sino el contenido espiritual de Cristo en nuestra vida. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo dice, Filipenses capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo dice, este es el Evangelio, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué tenemos que conocer? Al Señor. ¿Qué tenemos que conocer? El poder de la resurrección. Y también ser semejante al Señor en la muerte. No significa que tenemos que ir a la cruz, pero tenemos que ser semejantes, morir a nuestro yo, morir a nosotros mismos, que todo lo malo en nosotros muera. Cristo murió por nosotros. Él no murió por su pecado. Él no tenía pecado. Él era sin mancha, el Cordero de Dios sin pecado. Pero Él murió por nuestros pecados. Tenemos que ser semejantes. Tenemos que ir a la cruz. No un madero, sino que tenemos que estar dispuestos a entregarnos, a renunciar. Señor, si esto a ti no te agrada, yo no lo quiero. Si esto a mí me gusta, pero a ti no te gusta, Señor, lo voy a dejar. Me voy a entregar. El Señor dijo, me voy a entregar. Acá estoy, me entrego. No por mí, sino por la humanidad. Él se entregó. Y hoy lo que nosotros tengamos que entregar no se puede comparar a lo del Señor. Porque el Señor no te está diciendo que te tires de un puente o que te crucifique, sino que entregues cosas que no están bien en tu vida, que mueres, que renuncies, que sueltes lo que no está bien, que digas voy a cambiar. No se puede comparar. Así que no es algo tan malo, pero es difícil. No es difícil. Lo difícil lo hizo Él, de morir por nosotros sin tener culpa. Él tomó nuestra culpa. Entonces, de entregar algo por Él no es tan difícil. Es cuestión de un corazón abierto y de una decisión de hacer la voluntad del Señor. Nuestra predicación tiene que ser poderosa, como la de Pablo. Pero nuestra predicación, para ser poderosa, depende de algo. Amén. Si nuestra predicación del Evangelio ha de ser poderosa, no dependerá de nosotros, sino dependerá de una persona, de la persona de Cristo. Para que nuestro mensaje o lo que nosotros hagamos sea poderoso, no depende de nosotros, sino de esa persona gloriosa, que es el Espíritu Santo, que es el Señor Jesús. ¿Cuántos van entendiendo? Entonces, para tener una predicación poderosa, necesitamos estar constituidos de Cristo, estar llenos de Cristo. La palabra constituido significa forjado, significa que dentro de nosotros Cristo tiene que estar forjado. Tenemos que estar llenos de Cristo cada día más. Entonces, a medida que nosotros nos llenemos más de Cristo, nuestro servicio va a ser efectivo. No va a ser efectivo en nuestro conocimiento o en nuestra capacidad, sino en lo que está constituido nuestro ser interior, que es de la persona de Cristo. El Señor dijo: ustedes me van a ser testigos en Samaria, en Jerusalén y en Judea y hasta lo último, pero van a tener que ser llenos del Espíritu Santo, van a tener que recibir poder. Para ser testigo de Cristo, no predicador como dije, sino testigo, necesitamos tener esas pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? Cristo viviendo dentro de nosotros, llenos de la persona de Cristo, llenos del Espíritu Santo. Para que nuestro servicio, y así fue Esteban, así fue Felipe, ¿a dónde fue? A Samaria, lleno del Espíritu Santo, y hablaba de Cristo y enseñaba de Cristo, y mucha gente creyeron en Cristo porque
era un hombre lleno del Espíritu Santo. Fueron convencidos por esas palabras que tenían peso, que tenían constitución de Dios en la vida de ese varón. Dios lleno del Espíritu Santo, predicando el Evangelio. Y la gente creía y recibía. Usted va a ir a comprar al mercado un paquete de azúcar que está vacío. No lo va a comprar. Amén. Usted va a ir a comprar un paquete de azúcar o un paquete de harina que está roto y que cuando lo levanta va perdiendo. Cuando llegue a la caja va a tener la mitad del paquete. ¿No es cierto? Usted, si va a comprar un paquete de azúcar y está roto, vio que pierde, ¿lo sube al changuito? No. Y si encuentra un paquete de azúcar vacío, ¿lo pone? No. No, miremos que esté sano el envase, que no tenga el contenido que tiene que tener. Amén. Si compramos un jugo, una gaseosa, no compramos un envase vacío. ¿O no? Entonces, el creyente tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Tenemos que estar constituidos del Señor para que la gente pueda creer no solamente en nuestras palabras, sino que ese contenido esté en nosotros. ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Pablo fue a muchos lugares gentiles. Fue a otro lugar donde estaban los griegos, en Corintio. Primera de Corintio, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué había en Corintio? Diga, había muchos filósofos. ¿Quiénes son los filósofos? Primera de Corintios 2:2. Los filósofos son los que saben mucho. La filosofía es el saber humano, ¿o no? Así fue a Corintio como fue en Atenas. Había muchos filósofos, había muchos sabios, entre comillas. Pero Pablo no fue a Corintio con un conocimiento humano y decir, bueno, ustedes, muchachos, ustedes saben mucho, ustedes son muy sabios, muy inteligentes, pero yo soy más inteligente que ustedes. Pablo fue al revés. ¿Cómo fue? Dice, Primera de Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Si ustedes me hablan de filosofía, no sé nada. Si me hablan de Sócrates, no sé nada. Si me hablan del otro filósofo, no sé nada. No sé nada. Lo único que sé, dice, sino a Jesucristo y a este crucificado. No me pregunten de filosofía, no me pregunten de filósofo, porque estaba en Corintio. En Corintio estaba toda la cultura, toda la filosofía, toda la sabiduría humana. Yo no sé nada de eso, pero sí le vengo a hablar de algo que yo sé. ¿Conoce la filosofía? Pablo, ¿tú conoces la filosofía griega? No sé nada. No vengo a hablar de algo que ustedes saben y que hablan y que discuten. No vengo a disertar en eso. Vengo a hablar de algo que sí conozco. De alguien que sí conozco. Y ese es Jesucristo. Y a este crucificado. En Atenas como en Corintio, los filósofos se peleaban, competían a ver quién era más sabio. A ver quién era el que sabía más. Pero él no fue como un sabio, él fue como alguien que no conocía y presentó a alguien crucificado. Alguien crucificado es alguien débil, es alguien que se está muriendo, es alguien que está, aleluya, agonizando. Él fue a predicar a un Cristo agonizando. ¿Por qué predicó al Cristo muriendo, al Cristo crucificado? Porque Corintio como Atenas era la grandeza, era la pompa, era el que más tenía, el que más sabía. Y él, aleluya, él fue en humildad y presentó a este Cristo muriendo, a este Cristo humilde en la cruz.
Amén. Si vas a predicar al sabio, si vas a predicar al soberbio, no vayas con soberbia, no uses la misma herramienta. Ve con humildad, ve con sencillez del corazón, ve con simpleza de corazón. Aleluya. Háblale, aleluya. Porque si tú vas con la misma arma de ellos, aleluya. Pero si tú vas con humildad, como fue Pablo, aleluya, como un ignorante fue, pero algo sí sabía, y de eso habló, aleluya. Los descolocó a estos grandes, a estos soberbios, a estos orgullosos, aleluya. Los dejó sin fundamento, los dejó sin argumento, porque predicó de algo que sabía. Hoy parece que se busca el que más sabe o el que más entiende. No es cuestión de saber, es cuestión de tener. Puede ser que un predicador sepa mucho de Cristo y tenga poco de Cristo. Puede ser que sepa mucho del Evangelio y sepa mucho de la Biblia, pero tenga poco de ese Cristo que está en la Biblia. El principio del Evangelio completo, el principio del Evangelio es estar lleno de Cristo, estar constituido de Él, conocerlo a Él y en base a ese conocimiento experimental y lo que conocemos de la Escritura, poder predicar a Cristo. Pablo no estaba hablando de un Cristo que le dijeron, porque él no creía en Cristo. Él odiaba a los cristianos y los quería meter a todos presos. Pero él tuvo un encuentro en primera persona con Cristo. Él se encontró con el Cristo resucitado. Él se encontró con Él, aleluya. Y ahora dice, yo no sé nada, pero yo voy a decir lo que experimenté, lo que me pasó a mí. Esto es el Evangelio de Cristo. Si estamos en el Evangelio y Pablo cambió, porque Pablo odiaba a los cristianos. ¿Cómo era? Los quería ver muertos, los quería presos. ¿Y cómo es posible que ahora Pablo se convierte en un predicador y en un anunciador del Cristo crucificado y del Cristo resucitado, cuando él no podía ni escuchar el nombre? Estoy cansado de escuchar Jesús y Jesús y Jesús y Jesús. Me tienen cansados los cristianos. Vamos a terminar con esta plaga, lo vamos a meter todos presos y se terminó el problema. Muerto el perro, como dicen, se terminó la rabia. Y terminó rabioso él, terminó encontrando a Cristo. Y ahora él se convirtió en un predicador del Evangelio porque fue constituido, su vida cambió. Lo que él antes odiaba, amaba. A los cristianos a quien él antes los aborrecía, ahora los amaba con todo su corazón. A sus hermanos, a los discípulos y a los hijos del Señor los quería ver presos. Y no solamente los quería ver presos, sino que también, si fuera posible, que los quisiera ver muertos. ¿Cómo los quería ver a los cristianos? Muertos. Pero cuando se encontró con el Evangelio, él tuvo un encuentro con el Evangelio, porque el Evangelio es una persona, su vida cambió. Si nosotros estamos en el Evangelio y nuestra vida no cambia, entonces hay algo que no está bien. El Evangelio completo tiene que cambiar por completo nuestra vida. El Evangelio completo de Cristo cambió por completo a Pablo. Lo cambió y lo transformó de una manera radical, de una manera absoluta. Ese es el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio completo el que te cambia. Si no estás cambiado, necesitas recibir este Evangelio, el Evangelio completo de la persona de Cristo que te cambie. Tu forma de hablar, tu forma de ser, hasta tu forma de comer, hasta tu forma de vestir, va a cambiar por dentro y por fuera, va a cambiar todo. Pero vos, como no eras así, como antes no te vestías así y ahora te vestías así y ahora sos así como antes, es que el Evangelio me cambió, es que el Evangelio es Cristo me cambió y yo ahora soy diferente que antes. Creyentes que hace años están en el Evangelio y su vida sigue igual, lo mismo. Ese no es el Evangelio. El Evangelio tiene que afectar nuestra vida. El Evangelio tiene que afectar nuestra conducta.
que dice Primera de Corintios 2:2, que él predicaba ¿a quién? A Cristo. Y el versículo 4, y mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no fue con sabiduría humana. Él no fue con la cultura griega, la sabiduría. No. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Él fue lleno del Espíritu y con la unción del Espíritu Santo. No fue con palabras. Porque mire que Pablo o Saulo era un joven instruido. Él tenía instrucción. Él había sido instruido por Gamaliel, que era uno de los más grandes maestros de aquel entonces, judíos. Él era un conocedor de la ley. Él era una persona instruida. Era una persona con conocimiento y con sabiduría humana. Pero él no usó esa arma. Él no fue con palabras de sabiduría humana, sino fue con palabras ungidas, con la demostración del Espíritu Santo. ¿Para qué? Verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Los corintios, como los atenienses, tenían mucho conocimiento, pero no conocían el poder de Dios, no conocían al Espíritu Santo. Hoy en día hay muchos predicadores que hablan muy lindo, tienen un hermoso dialecto, tienen muchas palabras, muchos adjetivos y muchos sustantivos, pero están vacíos del Espíritu. No hay poder de Dios en su vida. No está ese Cristo que resplandece y que se siente. Es el Cristo que transforma. Las palabras lindas son lindas, pero las palabras son. Las palabras lindas no pueden cambiar a nadie. Las palabras lindas no pueden transformar. Alegran o agradan nuestro oído. Pero las palabras de Pablo estaban llenas del poder del Espíritu Santo. Para que cuando ellos creyeran y recibieran, no digan, oh, qué grande Pablo, sino qué grande es Cristo, qué grande es el Espíritu Santo. ¿Cómo es que este hombre puede hablar con tanta sabiduría? ¿Cómo es que este hombre puede hablar con tanta, aleluya, claridad y tanta fluidez? Es que está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el relato del libro de Hechos nos muestra lo que incluye la salvación, lo que incluye el Evangelio. Primero, para ser salvo, para recibir el Evangelio, primero es el arrepentimiento, que dijo el Señor, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está entre vosotros. Que número uno, primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Segundo, tenemos que creer en Cristo. Tenemos que creer en Él, pero no esa fe que viene en nosotros, sino esa fe que es impartida a través del Cristo que está constituido en la persona que nos predica. Después de arrepentirnos y creer, recibimos el perdón de los pecados. El Evangelio completo incluye arrepentimiento, incluye la fe, incluye el perdón. Después que somos perdonados, viene el otro punto, somos justificados. Amén, somos limpios, somos aceptados delante de Dios. Y el otro punto es, recibimos la vida divina, recibimos la vida de Dios, recibimos la vida eterna. Arrepentimiento, fe, perdón, justificación y vida divina y vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida divina, vida eterna. Entonces lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros lo aplicamos a nosotros, amén, y recibimos el perdón, diga, el perdón de los pecados, amén. Recibimos el perdón de los pecados, diga, ¿por qué lo recibo? Porque me he arrepentido. No puedo recibir perdón si no me arrepiento. Dios está dispuesto a perdonar a todos los seres humanos, pero ese perdón tiene una condición. ¿Y cuál es? Es que se arrepientan. El perdón está para todo ser humano, pobre, rico,
no importa de la nación, del dialecto, del idioma, no importa de dónde viva, de dónde sea. El perdón de Dios está, pero simplemente está condicionado al arrepentimiento. ¿Cuánta gente se pierde por no decir: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdona mis pecados? Hay gente que usted le predica y sí, ya voy, ya no quiero, más adelante. Cuesta tanto arrepentirse. Amén. Pero cuando nosotros recibimos el arrepentimiento, este arrepentimiento inicial para salvación no termina acá. Este arrepentimiento es un arrepentimiento que continúa en nuestra vida. El Señor le dice a una de las iglesias: arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora va de venir. Dice la Biblia: tengo una cosa contra ti, dice a una de las 7 iglesias, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. ¿Qué nos habla el Señor? ¿Qué les dice a los? Y ahí le está hablando, cuando Dios le dice que a los que dejaron su primer amor, tenían que arrepentirse para volver al primer amor. Ese arrepentimiento no era para salvación, sino era para recobrar el primer amor. Entonces, cuando nosotros decimos: pero esos que piden perdón, nosotros no estamos pidiendo perdón para recibir la salvación. La salvación ya la recibimos, sino que estamos pidiendo perdón para santificar nuestra vida. Pedimos perdón en lo que no estamos cumpliendo. ¿Para qué? Primero, para ser perdonado, y segundo, para ser transformado. ¿Y qué es ser transformado? Yo pido perdón por algo. Tengo una falla, tengo un error, tengo algo que no está bien. Yo pido perdón. Tengo que recibir el perdón, pero tengo que ser transformado. ¿Qué es el ser transformado? Es cambiar. Y que llegue un día que ya no tenga que pedir perdón. Por ejemplo, ¿no? Ese esposo que falta el respeto a su esposa, es creyente, le grita. Hay creyentes que gritan y no dicen gloria ni aleluya. Hay creyentes que a veces hasta insultan a sus hijos, a sus seres queridos. ¿Esto está bien? Entonces esa persona pide perdón. Señor, perdóname. Le dice a la esposa: perdóname. ¿Y qué hace Dios? Dios lo perdona. La esposa dice: te perdono. Pero tiene que haber un cambio. ¿Qué es un cambio? Es decir, no puedo estar toda la vida insultando, maltratando y pidiendo perdón y que me perdonen. No, tiene que haber un cambio. ¿Qué es un cambio? Tiene que llegar el día donde no tiene que haber más falta de respeto, donde no tiene que haber más insulto, donde no tiene que haber más improperio ni atropello. Tiene que haber un cambio de palabra, de forma de hablar. Esa es la transformación. Aleluya. Y entonces ese es el evangelio. Ahora ya no necesito pedir perdón más por los insultos. ¿Por qué? Porque no insulto más. Porque he sido cambiado. He sido perdonado y he sido cambiado. Y nunca más he vuelto por ese camino, por esa forma de vida. Ese es el evangelio. Y así en todas las demás áreas. Si la esposa, porque hay esposas que lo gritan, y hay esposas: vení para acá, te dije que vengas para acá. Hay esposas que lo tienen como el hijo. Sí, mi amor, sí está bien. Eso tampoco está bien. No está bien que el esposo le grite o le insulte. Esto está mal para un hijo de Dios. Pero tampoco que la mujer sea mandona, ¿vio? Para acá, ¿no? ¿No? El que cacarea en el gallinero el gallo, no la gallina. Pero hay gallinas que cacarean, ¿vio? Y no son gallinas. ¿Entendieron? Tiene que haber un respeto mutuo. Tiene que haber un respeto mutuo. La esposa tiene que respetar a su esposo como cabeza de hogar y el esposo respetar a su esposa. Y no estar pidiendo perdón. Bueno, me perdonan, sí, bueno, ya.
Y ya para después, ¿para qué te voy a pedir perdón? Si de vuelta te voy a ofender, así que ya listo, ya. A ver, abrimos una cuenta corriente. No, no es así. El perdón de los pecados. El Señor que perdona nuestros pecados. Fíjese, Lucas, escuchen, fíjese, muy importante. Diga, el arrepentimiento es necesario para recibir el perdón de los pecados. Lucas capítulo 20, escuche este versículo, este capítulo que es muy importante, lo puedo buscar. Lucas 24:47. El Señor mandó a que se predicase este evangelio. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre de Cristo, ¿no? El arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se tiene que predicar en el nombre de Cristo, el arrepentimiento y el perdón. Ahora, para predicar el arrepentimiento, yo tengo que saber de qué me tengo que arrepentir. El arrepentimiento es una acción de pena o de dolor por algo que he cometido. Usted sabe que hay personas que maltratan a otra persona, como dije, las insultas. Dice, es mi forma de hablar, para ellos es normal. Esto no es normal. Entonces, si yo actúo en algo que es mal y yo creo que eso está bien, para mí está bien. Usted nunca se va a arrepentir de algo que no está mal. Si usted tiene un concepto equivocado, esto está mal, pero para usted no, pero para mí esto no es malo. Bueno. Significa que si usted no se va a arrepentir de algo bueno. El arrepentimiento es de lo malo. Entonces el evangelio tiene que cambiar nuestro concepto. El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Dios quiere perdonar nuestros pecados, pero necesitamos arrepentirnos. ¿De qué? De lo que a Dios no le agrada. ¿Y cómo yo sé qué es lo que a Dios le agrada y no le agrada? Para eso está el mensaje del evangelio, para eso está la predicación, para que al escuchar el mensaje yo pueda saber y pueda discernir qué es lo que Dios no le agrada y diga, ay Señor, yo no sabía esto, ahora lo sé, perdóname Señor, yo no sabía que estaba haciendo mal, ahora yo te pido perdón porque yo pensaba que estabas actuando bien, pero a través de la predicación del evangelio he entendido que esto está mal. Perdóname, Señor. Y Dios te perdona. Y no solo te perdona, sino que te cambia. Para que no vivas pidiendo perdón, como hay un dicho que dice, esto no está en la Biblia, para que no estés llorando todos los días por la leche derramada, sino que no derrame la leche. ¿No? Así que usted diga, el perdón de pecado viene cuando me arrepiento. El perdón de los pecados está basado en lo que Cristo hizo. ¿Por qué sé que Dios me va a perdonar? Porque Cristo murió en la cruz, porque Cristo pagó, aleluya, pagó nuestros pecados. ¿Será que Dios va a perdonar? Mi pecado es grande. O mi pecado no es grande, pero es acumulado. Porque, póngale, está bien, usted dice una palabra mal. Tal vez usted dice, puede decir, no es un pecado, es una ofensa. Bueno, está. Tú no puedes maltratar a tu esposo, a tu esposa, a tu ser querido, porque no es nada. Pero en mucho tiempo esa ofensa es grande, porque se ha acumulado. El Señor está para perdonar nuestra deuda. Dios dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice la oración, perdona nuestras ofensas. Usted dice, es una pequeña ofensa, pero ¿cuánto hace que está ofendiendo? Y hace años. Entonces ya no es una ofensa, es un pecado. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación. El evangelio tiene que afectar nuestra vida para la gloria y para la honra del Señor. Entonces el perdón de pecado está basado en lo que Cristo hizo en la cruz. El Señor murió
¿Para qué murió? Preguntale al que está a tu lado. Para perdonar mis pecados. Es decir, para perdonar tus ofensas. Si tratás a alguien mal, el Señor murió para perdonar eso. Y murió no para que sigas, sino para cambiar tu vida. Y para que eso se termine, para que sea una terminación, una conclusión, una finalización en tu vida de las cosas malas. Para eso Cristo murió. No podemos estar todos los días crucificándolo al Señor por la misma cosa. Tiene que haber un cambio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entienden eso? Diga entonces, quiero ser perdonado, pero quiero cambiar. A la mujer que estaban por apedrear en el acto de adulterio, estaban por tirar la piedra. Muchos dicen, no hay que condenar. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Vio que Jesús no la condenó? No la condenó, pero sí la sentenció diciéndole, no vuelvas a pecar. Hoy te salvé yo, pero si volvés de vuelta, te van a apedrear, vas a morir. Entonces, cuando nosotros predicamos, no estamos condenando, estamos advirtiendo como el Señor. Condenar significa, está condenando y decir, bueno, este hermano no va a cambiar, se va a ir al infierno, se va a perder. Nosotros no somos quien para determinar eso. Dios no quiere eso. Puede ser que se pierda por su propia cuenta. Nuestro mensaje es predicar el arrepentimiento, es hablar del arrepentimiento, es advertirle de que si sigue el camino malo no va a tener buen fin su vida. Eso no es condenar, eso es advertir. El Señor le dijo, no, yo tampoco te condeno, porque digamos, el único que tenía autoridad y poder de apedrearla era el Señor, el único santo sin pecado, porque el Señor dijo, el que esté libre de pecado, el que nunca haya pecado, y como de Adán somos todos pecadores, dijo, a que arroje la primera piedra, desde lo más viejo hasta los más jóvenes, porque cuando más viejo sos, más pecado acumulaste. Y el joven tiene menos pecado acumuló porque tiene menos camino de vida, ¿vio? Amén. Pero diga, quiero ser viejo y sin pecado. Quiero ser viejo y quiero ser limpio y quiero ser puro. Sí, Señor. ¿Me van siguiendo? Entonces, desde los más viejitos que guardaban sus pecados cantidad, tirar hasta los jóvenes. Y el único que podía haber agarrado la piedra y haberla tirado piedra hasta haberlo matado era el Señor. Pero el Señor no quiere la muerte del pecador. Porque si esa mujer en ese momento era apedreada, se iba a perder, se iba a ir al infierno. El Señor no quiere que nadie se pierda. Pero si no hay un arrepentimiento, nos vamos a perder. Y si nos perdemos, no va a ser por culpa del Señor, va a ser por culpa nuestra. Amén. Había un predicador que predicaba hace muchos años de la sangre de Cristo, del poder de la sangre de Cristo. Había un hombre que tenía una fábrica de jabón, una fábrica de sebo, y cada vez que escuchaba a este predicador le daba broncas, que dice que Cristo cambia y que Cristo cambia y que limpia todo pecado. Y un día fue y le dijo, predicador, porque antes se llamaban así los predicadores, era el predicador, si ese Cristo que limpia tanto pecado, ¿por qué hay tanta gente que está en pecado? ¿Por qué hay esto y por qué hay otro? Si la sangre de Cristo es tan poderosa, ¿por qué Dios no limpia todo de una vez por todas? Y entonces le dijo el predicador, yo le voy a contestar, pero contésteme usted. ¿Por qué hay niños sucios en la calle? Si el jabón que usted vende es tan bueno. ¿Es bueno su jabón? Sí. ¿Ese jabón limpia? Claro que sí. Porque los jabones de antes eran buenos, ¿vio? Y duraban. Hoy hace así, ¿cuánto jabón?
Esperemos que los jabones que venda alguien no sean así, ¿vio? No quiero mirar, ¿vio? Esperemos. Pero antes los jabones no se gastaban, hoy se gastan rápido, ¿o no? ¿Será que nos bañamos más? ¿O que el jabón es de mejor calidad? Y entonces le dice, Señor, si su jabón es tan bueno, ¿por qué hay tantos niños en la calle sucios? ¿Es bueno su jabón? Sí. Y entonces, ¿por qué hay tantos niños sucios? Y el hombre dijo, yo te voy a responder. ¿Sabe por qué esos niños están sucios? Porque no han probado mi jabón. Si ellos hubieran probado mi jabón, van a estar limpios, dice. Y así es de lo mismo. Hay mucha gente que está en pecado porque no han probado la sangre de Cristo. Pero aquel que prueba la sangre de Cristo va a ser limpio de todos sus pecados. Dele un aplauso al Señor, apláudele. Vamos a probar el perdón, el arrepentimiento. Vamos a recibir el cambio y la transformación. El libro de Hechos, aparte de predicar el evangelio completo, es un libro que nos habla de un traslado de dispensación. Porque cuando el evangelio de Hechos, el libro de Hechos fue escrito y se estableció la iglesia, comenzó la era de la gracia, terminó la dispensación, el tiempo de la ley, y comenzó el tiempo de la gracia. Amén. Ahora en el tiempo de la gracia no necesitaban sacrificar animales en el templo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso era la ley. Había que llevar animales para sacrificarlos, para limpiar al pueblo sus pecados. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en la nueva dispensación, era la sangre de Cristo, era el arrepentimiento y el perdón de pecado en el nombre de Cristo. Había perdón de pecado por el sacrificio de Cristo. Se terminó el Antiguo Testamento. ¿Me van siguiendo? ¿Qué sucede? Diga, Hechos es un libro de dispensación, de un traslado a otra dispensación. El libro de Hechos es el nuevo tiempo, el tiempo del evangelio completo. Ya no es más el Antiguo Testamento. Es Cristo el que murió. El traslado, amén, a este periodo, al periodo del Nuevo Testamento. Amén. Gloria al nombre del Señor. En Hechos capítulo 15, verso 7 dice: después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni aun vuestros padres ni vosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. En este traslado de la dispensación, en el Antiguo Testamento, la ley había sido dada para el pueblo de Israel, para los judíos. Los mandamientos habían sido dados para la nación de Israel. Y como dijo el Señor, la salvación viene de los judíos. Pero en el Nuevo Testamento, la salvación no es solamente para los judíos, sino para los gentiles. Si el evangelio hubiera sido solo para los judíos, nosotros no podíamos haber aceptado a Cristo y no podíamos haber sido salvos. En la vieja dispensación, la dispensación estaba confinada o encuadrada solamente para los judíos, para la nación de Israel. En la nueva dispensación del evangelio de Cristo, del evangelio completo, judíos como gentiles pueden ser salvos. Pueden ser salvo un judío y puede ser salvo un ateniense, un griego, un romano. Puede ser salvo un oriental, puede ser salvo un sudamericano.
En el Nuevo Testamento todo el que cree puede ser salvo. ¿Me van siguiendo? ¿Van entendiendo? La nueva dispensación, la salvación es para todos, para que todo aquel que en Él crea. ¿Qué dijo el Señor? Me van a predicar el Evangelio. ¿A dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria. Todos esos lugares que el Señor habló en Hechos, el primer versículo que leímos, son en Jerusalén, son en Israel. Jerusalén, la capital. Judea es un distrito en Israel. Samaria también pertenece a la nación de Israel. Pero dice el Señor, y ustedes me van a predicar hasta lo último de la tierra. El Señor dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Israel no es todo el mundo. Israel es una nación en el mundo. El Señor está diciendo, en la nueva dispensación, el Evangelio no será solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Todas las naciones. Y si esas personas que de alguna nación adoraban muchos dioses, como muchos de nuestros padres, pero aceptaron a Cristo, van a ser salvos. No importa cuán paganos fueran, no importa cuán idólatras sean, no importa las prácticas malas que hacían. Si se arrepienten de su pecado y aceptan a Cristo, van a ser aceptados. Porque es una nueva dispensación. Es un traslado. Amén. Diga, es un periodo de transición. Dios se estaba trasladando a una nueva dispensación. A la dispensación de la gracia. Yo voy a leer esto, usted no lo lea. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. En Efesios capítulo 2, versos 21 y 22, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Antiguo Testamento, diga, estaba la ley, estaban los mandamientos, estaban las ordenanzas, estaban los sacrificios y las ofrendas. Y entonces en el Antiguo Testamento tenían que ir a ofrecer su sacrificio, ¿a dónde? Al templo. Pero en el nuevo orden, en el Nuevo Testamento, dice que nosotros somos un templo en el Señor, que nosotros somos el templo. Aunque nosotros llamamos la iglesia, es el salón la iglesia, pero en verdad la iglesia somos nosotros. Tenemos que poner un cartel, no vamos a poner cafetería, no vamos a poner kiosco, ponemos iglesia. La gente dice, vamos a la iglesia, pero en verdad la iglesia viene a la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Entonces nos reunimos como iglesia. Somos iglesia cuando estamos todos juntos. Nosotros somos la iglesia. Entonces en el Antiguo Testamento, en la ley tenían que ir al templo. Hoy en el Nuevo Testamento no tenemos que ir al templo. Nosotros somos la iglesia y nos reunimos en el nuevo orden como la iglesia del Señor, como el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia somos nosotros. ¿Me van siguiendo? Morada del Espíritu Santo, morada del Señor. Entonces, en su propósito, Dios en el Nuevo Testamento había apartado a la nación judía, a los creyentes. Primero, los discípulos eran judíos, ¿sí o no? Pero ahora se habían convertido en apóstoles, en hijos de Dios. Ahora, escuchen. La pregunta, ¿Pedro era judío? Sí, pero era un creyente, era un hijo de Dios. ¿Pablo era judío? Sí, pero ahora él era, ¿qué? Un hijo de Dios. Así que aunque ellos eran judíos, tenían que ser diferentes a los otros judíos, porque ellos eran hijos de Dios ahora. Ellos no podían ser igual a los demás judíos. Nosotros somos argentinos, no dejamos de ser argentinos porque somos cristianos, pero tenemos que ser diferentes a otros.
Ustedes que son de Santiago, son santiagueños, ustedes tienen que ser diferentes. No dejan de ser porque ahora aceptaron a Cristo, ya no son más santiagueños. Siguen siendo. Cada uno tenemos nuestras raíces, pero tenemos que ser diferentes a los demás. Nuestra vida es diferente. Ya no vivimos como los otros viven. Los amamos, los queremos, todo, pero nuestra vida es diferente. Nosotros amamos nuestra nación. Tenemos que amar esta Argentina. Somos argentinos y tenemos que orar por esta nación, pero somos diferentes. Nuestra vida tiene que ser diferente. Y no dejamos de ser argentinos, pero tenemos que amar nuestra nación y amar a las personas y orar para que ellos también sean salvos. Entonces, los discípulos eran judíos, pero ahora al convertirse tenían que ser distintos y diferentes de los otros judíos gentiles, para así decirlo. ¿Me van siguiendo? Y por eso, ¿qué sucede? Cuando yo como creyente no tengo un testimonio, no cambio, ¿sabe qué sucede? Yo no soy de bendición para mi nación. Yo soy de bendición cuando cambio. Porque si mi vida no cambia, la gente va a decir, ese va a la iglesia y mira, sigue siendo igual. Entonces, para yo ir a la iglesia y ser así, no. El diablo pone eso el enemigo pone. Pero el diablo está usando un fundamento verdadero por un creyente que está dando mal testimonio. ¿Me van siguiendo? Diga, Señor, no quiero ser tropiezo para mi vida ni para nadie. Escuche lo que dice 1 Corintios 10:32. Pablo dice: no seáis tropiezo ni a judío, ni a gentiles. 1 Corintios, anótelo si quieres, 10:32. Ni a la iglesia de Dios. Nosotros no tenemos que ser tropiezo ni al mundo, ni a nuestros familiares, aunque nuestros familiares ellos estén perdidos, nosotros no tenemos que ser tropiezo. Si ellos no tienen bronca, usted ore por ellos. Si ellos te dicen de todo, no le digas nada, decir, Dios te bendiga. Porque tú le puedes decir todo el abecedario, decir, pero mira la aleluya, mira el Hijo de Dios. Entonces usted, amén, tranquilo, ore por ellos. No sea tropiezo ni a la iglesia de Dios. Podemos ser tropiezo también a la iglesia. 1 Corintios 10:32. No seas tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. ¿Cuándo podemos ser tropiezo? Cuando nuestra vida no ha sido cambiada. Cuando no hay un cambio, podemos ser de tropiezo para nosotros mismos y para los demás. Decirle, Señor, no quiero ser de tropiezo. Quiero que en este tiempo nuevo tú quites todas las piedras de mi camino. No quiero tropezar. Como en la canción que cantamos, no quiero volver atrás. Perdóname, Señor, pero no quiero nunca más volver atrás. No quiero tropezar más. No quiero pararme, no quiero retroceder. No. Quiero que a partir de ahora, quiero que a partir de hoy, este tiempo nuevo, no haya más tropiezo en mi vida. Hubo tropiezo en tu vida personal, en tus relaciones con las personas. Dios te va a cambiar, Dios va a quitar todos estos tropiezos. Viene un tiempo nuevo. Llega un tiempo de nuestra vida cuando la persona a veces joven y la persona que es joven quiere, porque es la fuerza de la juventud, quiere tener esto y lo otro y más allá y lograr. No está mal, siempre que sea direccionado y no en una ambición. Pero llega una altura de nuestra vida que nos vamos volviendo un poco viejos, que ya no importa cuánto tengamos. Lo importante es que usted tenga la paz del Señor, que tenga la salud, que esté tranquilo. Llega un momento que usted ya no quiere contienda ni pelea, quiere la paz. Y eso no hay jubilación que te lo dé, no hay sueldo que te lo dé. Eso te lo puede dar Dios. El Señor dijo, mi paz te doy, mi paz te dejo. No como el mundo la da, yo te la doy. Y entonces cuando tú tienes paz,
Tengas poco, tengas mucho, tú puedes disfrutar lo que tienes. Tú puedes disfrutar, amén, aleluya, porque el disfrute no depende de la cantidad, sino de la paz que tengas en tu vida. Eso es lo que queremos en el Evangelio. Hemos visto tantos años de predicar, tantos años en el Evangelio, contienda, pelea, que sí, que no, envidia, enojo. Nosotros queremos otro Evangelio, queremos otra cosa. Que la gente que venga a la iglesia no venga a encontrar acá adentro una pelea, un revuelto de enojo, no, un ambiente diferente, aleluya. Allá afuera hay pelea, allá afuera hay envidia, allá afuera hay celo, que sí, que no, que no, que sí. Tiene que ser diferente el evangelio, un evangelio diferente, las cosas tienen que ser diferentes. La gente tiene que encontrar aquí en la iglesia, en Cristo, lo que no hay allá afuera. Porque si es lo mismo, entonces es lo mismo. Pero en esta mañana el Señor te está trasladando al evangelio completo. Al evangelio completo es que tu vida sea completamente llena y transformada para la gloria de su nombre. ¿Me van siguiendo? ¿Van a surgir problemas? Van a surgir. Pero enseguida lo solucionamos. Enseguida lo arreglamos. Cuando eras chico, ¿no te peleaban? ¿Nuestros hermanos no se peleaban? Venía papá o mamá, una bien dada, a ver si te queda ganas de pelear. Entonces a veces hay algunos que viene la palabra, no hay cinto, pero la palabra poderosa de la exhortación en el Espíritu es poderosa. ¿Te dolió? Bueno, no lo hagas más. Bueno, eso para que no lo hagas más. Amén. No sé si me entiende. No es carnal, es espiritual. El Señor dice, no hay tropiezo. Pero ¿qué nos muestra el libro de Lucas? El libro de Lucas nos muestra que la iglesia que estaba entre los judíos en Jerusalén, incluyendo a los apóstoles, no tuvieron esta transición, no lograron tener una transición, un cambio de dispensación. No hubo una verdadera transición. Yo le voy a leer lo que dice en el capítulo 21. Después en su casa lo lee, porque yo voy a explicar lo que dice Hechos 21, del 18 al 26. Son muchos versículos, no voy a leer todo. Amén, pero lo voy a explicar. Jacobo, el que en la Biblia se llama Santiago, y los ancianos de Jerusalén, estaban en Jerusalén. ¿Quién estaban? Jacobo, diga Jacobo, y los ancianos, y todos los creyentes judíos estaban en Jerusalén. Había un concilio, una reunión. Jacobo, un discípulo del Señor, estaban los ancianos, estaban todos los creyentes reunidos en Jerusalén. Y a pesar de que ellos se reunían en Jerusalén, seguían guardando algunas tradiciones judías, algunas tradiciones, algunas cosas de la ley antigua. Por ejemplo, ellos querían que los gentiles que se convertían al evangelio se circuncidaran. La circuncisión era algo del Antiguo Testamento y era para los judíos, pero seguían participando de algunas cosas de antes, que ya terminó el periodo de la ley, terminó y no se tenían que practicar, pero se seguían practicando. ¿Me van siguiendo? Cuando hacían esto, estaban ignorando la nueva dispensación. Seguían viviendo en la vieja dispensación en vez de la nueva. La nueva dispensación se terminaron todas las ceremonias, todos los ritos, la sangre de Cristo nos limpia. En la nueva dispensación todos pueden ser salvos, judíos y no judíos, los que se laven en la sangre de Cristo. Por eso le leí un versículo donde Pedro dice que él vio como los gentiles también recibieron el Espíritu Santo. Lo leímos al principio. ¿Me van siguiendo? Pero al no pasar esta transición, ¿qué es una transición? Es un nuevo cambio.
hubo muchas mezclas. Cuando un creyente nace en una iglesia que no tiene doctrina, una iglesia así nomás, ese creyente ama a Dios, pero hay muchas mezclas, porque no ha tenido un verdadero cambio. Vino al Evangelio y no le enseñaron bien el Evangelio y no hubo un verdadero cambio. Y entonces hay cosas de Dios y hay cosas que no son de Dios, hay una mezcla. El Evangelio de Cristo nos tiene que llevar a una nueva transición, a un cambio. Como decíamos el día domingo, que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Eso es el Evangelio. La iglesia en Jerusalén no había tenido una buena transición y seguía arrastrando cosas del Antiguo Testamento. Vino un cambio, vino un nuevo periodo, pero el pueblo de la iglesia continuaba arrastrando cosas de la ley. ¿Me van siguiendo? Entonces Dios levantó al apóstol Pablo. Este apóstol que se encontró con el Señor, él tuvo un encuentro con el Señor. Él era apóstol a los gentiles. El Señor iba a llevar a Pablo a predicar ¿a dónde? A los gentiles. ¿Qué le dijo el Señor a los 11, a los 12? Después quedaron 11, porque uno sabemos que era Judas. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué sucedió? Felipe, ¿a dónde fue? A Samaria. Pero los discípulos no salían de Jerusalén y no salían del territorio de Israel, no iban a las otras naciones. ¿Qué dijo el Señor en Lucas? Es necesario que el evangelio del reino sea llevado a otras ciudades. Entonces Dios levantó a Pablo y Pablo fue a donde no fueron los discípulos del Señor. ¿Y por qué no iban? Porque seguían atada a la tradición judía, pensando que solamente la salvación era para los gentiles. ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Y ahí Dios levantó a Pablo para ese traslado dispensacional. Y ahí Dios le dio, por ejemplo, 4 epístolas relacionadas a este tema. Efesios, Filipenses, Colosenses, Hebreos, son epístolas que están haciendo ese cambio para que se terminen las mezclas. La intención de Dios era que el evangelio se propague a otras naciones. Amén. Fíjese ahora vamos a Hechos, donde empezamos, porque vamos a concluir donde empezamos. Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: en el primer relato, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén. Fíjese lo que dice, ¿quién es Teófilo? Lucas. ¿Qué dice Lucas? Lucas escribió Hechos. ¿Qué dice? Que el Señor dio mandamientos a sus apóstoles. Es decir, para que entendamos que el ministerio del Señor terminó, su ministerio en la tierra terminó cuando Él fue subido al cielo y entronizado. Pero su ministerio no terminó. El ministerio de Cristo lo siguió dando continuidad 2 apóstoles. Él le dio mandamientos a los apóstoles que continuaran lo que Cristo comenzó. El ministerio de Cristo no ha terminado. Nosotros estamos dando continuidad. El libro de Hechos no termina en Hechos. Nosotros continuamos predicando el evangelio que nos enseñó, el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecado. Que mande y que predicasen el evangelio de arrepentimiento. El Señor mandó a sus discípulos. Y ahora nosotros damos continuidad al ministerio de Cristo. Seguimos dando continuidad nosotros, la iglesia. ¿Me van siguiendo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Ellos recibieron esos mandamientos por el Espíritu Santo. Amén.
para el nuevo tiempo, para el tiempo de la gracia. Amén. Pero se necesita algo más para entrar en la gracia. Diga, se necesita un nuevo comienzo. Ese es un traslado. Es un traslado dispensacional. Es un traslado. Amén. Es una transición. ¿Y qué es una transición? Que tiene que haber cosas nuevas. Es un tiempo nuevo. Diga, yo quiero en mi vida una transición, un tiempo nuevo. Es decir que un tiempo nuevo significa que, como dije el domingo pasado, hay cosas que van a pasar y cosas nuevas que van a venir. Esa es una transición, ese es un tiempo nuevo. Que las cosas viejas pasen, pero que vengan a surgir cosas nuevas. Ese es el Evangelio. Esa es la transición. Entonces, el Evangelio predicado en los hechos, como dije al principio, es el Evangelio completo, que nos traslada. A nosotros no nos traslada de la ley judía, porque nosotros no éramos judíos ni guardábamos, pero sí a nosotros nos traslada de las viejas costumbres, nos traslada del paganismo, nos traslada de las cosas del mundo a las cosas de Dios, nos traslada del viejo hombre al nuevo hombre. Hay un traslado, hay un cambio en nuestra vida. Nosotros no guardábamos el sábado porque no éramos judíos. Entonces nosotros no necesitamos un traslado de las leyes judías al nuevo evangelio, al evangelio completo. Porque nosotros no éramos judíos. Pero sí, por ejemplo, no guardábamos el sábado. Pero antes en el mundo vivíamos como nosotros, a nuestra manera, a nuestra forma. Nos movíamos y hacíamos las cosas a nuestra manera. Bueno, ahora tiene que haber un traslado, tiene que haber una transición. Ahora en Cristo esto cambia. Yo comienzo a hacer la voluntad del Señor. Y todo lo que yo hago, lo hago en relación con Cristo. Porque mi vida se la entregué a Él y Él es el que dirige mi vida y mis caminos. Con quién me voy a relacionar, con quién voy a estar, que a dónde iré a trabajar, cómo viviré. Todo esto se relaciona en mi comunión con el Señor. El Señor es el que va a dirigir mi vida. Tiene que haber una transición, ¿me entiende? Tiene que haber un cambio. Cuando yo no conocía a Cristo, tenía una forma de pensar, tenía una forma de ver las cosas. Ahora mi mente ha cambiado. No porque me lavaron la mente, no, Cristo me lavó el cerebro, Cristo me lavó el corazón, el Señor cambió mi vida y yo ahora estoy pensando diferente. Nadie me cambió, ningún hombre me cambió la forma de pensar. Fue el Espíritu Santo, fue la palabra, es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que está cambiando nuestro corazón. Tiene que haber una transición. Antes, cuando no conocía a Cristo, estaba en tu vida el odio, la venganza. Este me hace algo, yo se lo voy a hacer doble. Este me hace algo, le doy la espalda y nunca más le doy ni la hora. Pero ahora en Cristo hay un cambio. Ahora en Cristo he aprendido a perdonar. He aprendido a pedir perdón. Cuando tú no estabas en el camino del Señor, tú sabías lo que estaba bien y lo que estaba mal. Porque todos tenemos una conciencia. Y muchas veces tú sabías que estabas mal, pero no querías pedir perdón. Como se dice en el mundo, no quiero dar el brazo a torcer. No, yo no voy a pedir perdón. No voy a pedir perdón. Soy muy orgulloso, me siento orgulloso de ser orgulloso. Pero ahora hay que pedir perdón. Ahora hay que perdonar. Si te equivocas, no querés que Dios te perdone, bueno, perdona también. Entonces tiene que haber una transición. ¿Sabe cuántos creyentes hoy están en el camino de Dios y no quieren, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de amargura? A este no lo voy a perdonar. Hay que perdonar.
Hay que perdonar a nuestros padres. Si nuestros padres fueron buenos padres, dele gracias al Señor. Pero si sus padres no fueron buenos padres, perdónelos. Suelte el perdón. Si no están aquí en la tierra, no importa. Usted se libera y digo, yo suelto perdón. Yo perdono a mi padre, a mi madre. Si me abandonaron, no, yo soy libre. En la vieja transición era, yo no voy a perdonar. Este me hizo la vida, mi padre me abandonó. Yo no lo voy a perdonar nunca. Pero ahora ahí tiene que haber un nuevo periodo. Y en el nuevo periodo perdonamos. Olvidamos. Ese es un nuevo tiempo. Para nosotros no es, amén, no es la ley, no es los ritos, pero todas estas cosas que hemos traído del mundo, tiene que haber un tiempo nuevo, tiene que haber una nueva transición. El evangelio completo tiene que cambiar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra forma de andar. Este es el evangelio. Felipe predicó el evangelio del reino, predicó al Señor Jesús, amén, y muchos creyeron y muchos recibieron el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? El evangelio del reino significa que ese evangelio tiene un rey. Usted escucha mucho, porque el evangelio del reino, muchos lo atribuyen al evangelio somos gente del reino, la prosperidad solo. El evangelio del reino significa que yo me someto al rey. Recibir el evangelio de Cristo, el evangelio del perdón, pero el evangelio del reino significa que yo ya tengo un rey. Yo ya pertenezco a él. Mi vida está siendo regida, dirigida, gobernada por el evangelio del reino, que es el Señor Jesús, que es el Espíritu Santo. Ya no hago más mi voluntad, ahora hago la voluntad del Señor. El evangelio del reino fue el que cambió a Pablo y lo transformó en un siervo del Señor, y lo transformó en un esclavo de Cristo, en un hombre que estuvo dispuesto y murió por Cristo. Este Pablo, este Saulo, que antes encarcelaba a muchos cristianos, él ahora fue muchas veces preso por servir y predicar a Cristo. Mire que, porque hubo una transición, hubo un cambio en la vida de él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces diga, yo quiero ese cambio, yo quiero esa transición. En Hechos capítulo 10 nos muestra que el Señor le mostró una visión a Pedro y le dice, come, mata y come. Capítulo 10, versículo 13, de hecho, en Hechos capítulo 10, versículo 13, primero dice que vio una visión, versículo 11, y vi el cielo abierto y después algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había todo cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo. Y me vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Usted sabe que los judíos en el Antiguo Testamento había alimentos que no podían comer. Había animales que no podían comer. ¿Me van siguiendo? Y Pedro le dice, entonces, verso 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué le dijo el Señor? Come, mata esos animales y come. Él dijo, no, Señor, porque yo soy judío y nunca he comido estos animales inmundos que la ley nos dice no comer. ¿Me van siguiendo? A un judío usted no le va a dar de comer un lechón, porque ellos no comen. Por la palabra de Dios, por el Antiguo Testamento. ¿Me van siguiendo? Tal vez en esa visión él vio un lechón ahí y se dijo, mátalo. Cualquiera dice, pero ahí nomás, de a una, lo mato y lo hago a la parrilla. Bien crocantito, vio. Que la piel haga crack.
y con buen chimichurri, por dentro y por fuera, bastante limón, ¿no? Ay, no hable esto que ya me quiero ir del culto, me agarró hambre. Ese dijo, no, porque nunca he comido esos animales que están prohibidos. ¿Y qué le dijo Dios? Pero Dios no le estaba hablando de eso, un término espiritual. Verso 15, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no llames tú común o inmundo. El Señor le estaba diciendo, mata y come. Pero ¿sabes lo que estaba hablando el Señor? Lo que le estaba hablando el Señor era que el Señor también quería salvar a los gentiles. Y cuando Dios dice no llames inmundo, porque ¿sabe cómo lo llamaban los judíos a los gentiles? Eran llamados de perros, eran llamados de inmundo. Y entonces los judíos, a los que no eran judíos, eran como personas inmundas. Y Dios dice, no llames a los gentiles, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Lo que estaba diciendo es que en la nueva transición, el perdón de pecados no solo estaba para los judíos, sino para los gentiles. Y eran tanto hijos de Dios, los judíos como de la misma manera, eran limpios y eran iguales a los ojos de Dios. Pero como ellos no habían cortado con la vieja transición, los gentiles que se convertían, lo tenían como creyente discontinuo. Para ellos, los creyentes gentiles que se convertían eran creyentes como de segunda calidad. Hoy en día sucede eso en muchos lugares. Hay lugares donde se predica el evangelio, en iglesia, donde solamente pueden entrar los que son abogados, los que son médicos, y si la gente pobre va, la tienen a un costado. Hay lugares que para que ser, aquí mismo en Argentina, que para ser diácono y predicar en esa y ser obrero, tenés que ser abogado, tenés que ser contador, tenés que tener un... Eso no tiene nada que ver. Es el llamado de Dios. Y entonces, y esos hermanos pobres que van a esa iglesia y lo mandan a limpiar la iglesia, nunca lo van a poner al púlpito. Eso es hacer diferencia. Acá no importa si Dios te llama, no importa si sos abogado o no sos abogado, no importa si tenés la secundaria o te falta, si apenas hiciste las primarias, si creíste en el Señor y recibiste, el Señor te perdona, el Señor te recibe, el Señor te ama, el Señor te quiere a todos por igual. No depende de tu economía o de tu posición. Todos hemos sido pecadores y todos hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Dice 11:8, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Amén. Pedro dice, yo no tengo nada que ver con los gentiles inmundos. Ellos son gente común. Ellos son gente inmunda. ¿Me van siguiendo? Finalmente Pedro entendió, porque esa visión Dios le dio, y después Dios dijo, le habló un ángel que alguien lo iba a venir a buscar y que iría y que vaya a la casa de Cornelio. ¿Sabe quién era Cornelio? Cornelio era un gentil. Primero Dios le dio esta visión a Pedro y le dijo, no llames inmundo a lo que yo limpié. Y vas a ir y vas a descender a Jope, a la casa de un hombre gentil que se llama Cornelio, porque este hombre da ofrendas y ora, y sus oraciones fueron oídas. Así que Pedro fue a la casa de ¿quién? De Cornelio. ¿Quién era Cornelio? No era Saavedra. Algunos no entendieron, ¿vio? Algunos sí. Era judío no era de Río de la Plata. ¿Quién era Cornelio? Era un gentil. Los judíos no iban a la casa de los gentiles. Los judíos no comían comida con los gentiles. En la antigua ley ellos no se juntaban. Se relacionaban a veces en los negocios, cosas de negocio, pero no tenían una familiaridad.
Pero el Señor le dijo, no llame. Y allí, ¿qué fue? ¿Qué hizo Pedro? Les predicó de Cristo. Ellos creyeron y recibieron el Espíritu Santo igual que los otros judíos. Y entonces, ahí se dio cuenta que el Señor había llamado a los gentiles también. Los había llamado. Diga, los había llamado. Pero, ¿qué hizo Pedro? Volvió a Jerusalén y no volvió a predicar a ningún gentil más. Entonces, es decir, aunque ellos entendieron lo que Dios quería, no cumplieron. Y por eso Dios levantó a Pablo. Porque Dios quería que también... ¿Pero por qué no predicaban el evangelio de los judíos? Porque todavía estaban atados a las antiguas tradiciones. Tenían la visión antigua. ¿Cuál era la visión antigua? Que los gentiles eran inmundos delante de Dios. Pero en el evangelio, no importa que sea judío o no judío, todos hemos pecado y todos somos inmundos delante del Señor. Todos necesitamos el perdón de los pecados. Diga, todo. Judío o no judío, necesitamos el perdón de los pecados. Entonces, ellos todavía seguían en la antigua transición y en la antigua visión. Ellos necesitaban ser trasladados, ¿a dónde? Al evangelio de la gracia, a la dispensación de la gracia. Tenían que ser trasladados a lo nuevo. Diga, tengo que ser trasladado a lo nuevo. No quiero que quede nada de lo viejo en mi vida, no quiero nada. Porque si sigo con algo de lo viejo, es una mezcla de lo nuevo con un poco de lo viejo. Y Dios no quiere mezcla. Dios quiere un corazón puro. Los de corazón puro verán a Dios. Entonces, diga, yo no quiero mezcla. Quiero lo nuevo. Cuando nosotros entramos en el nuevo tiempo, recibimos una nueva visión. Si tenemos mezcla, no tenemos la visión clara. ¿Qué es una nueva visión? Primero, entender que estamos en el nuevo tiempo. Entender que las cosas viejas pasaron. Y entender que ahora vienen cosas nuevas a nuestra vida. Tener la visión de lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo, para la iglesia de hoy. Lo que ya pasó, pasó. Ahora es todo nuevo. Decirle al que está a tu lado, ahora todo nuevo. Diga, con este traslado tiene que haber en mi vida una nueva visión. Número uno, esta visión es lo que Dios quiere para nosotros, para este tiempo. Número uno, esa visión, diga, me tiene que capturar. Pablo fue capturado por esa visión. Pablo nunca más pudo hacer el de antes. Él no quedó atrapado en la visión antigua. Él ahora tiene una nueva visión, el evangelio de Cristo. Cristo, no sea otra cosa, solo a Cristo crucificado, el Señor resucitado. Cristo es mi Salvador, Él es mi Señor. Amo a mis hermanos. Él fue capturado por esa visión. La visión cambia, diga, número 2, la visión va a cambiar todo nuestro ser, especialmente nuestros conceptos y nuestra manera de actuar. Si nuestra manera de pensar y de actuar sigue igual que antes, es porque todavía no hemos pasado a la nueva transición. La nueva transición, el nuevo tiempo, nos da una visión. Y esta visión cambia nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar. Soy nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Eso le pasó a Pablo. Amén. Número 3. La visión nos reconstituye, es decir, introduce dentro de nosotros a Cristo. La visión es tener Cristo dentro de nosotros, es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. En el tiempo antiguo ellos no habían recibido el Espíritu Santo, pero ahora dice, recibiráis poder y me seréis testigos y recibiréis poder
cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. En el Evangelio antiguo no te predicaron que tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Sí, búscalo. Pero no te dijeron que si no estás lleno del Espíritu no te vas con el Señor, que si no estás lleno del Espíritu no podés servir a Dios efectivamente. Entonces es como que el hablar en lengua y ser bautizado es algo optativo. No, es para todo. Y los que todavía no lo recibieron, es una promesa que Dios te dio. Búscalo. Porque la promesa es, dice que en el Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, ¿cuánto había ahí reunido? 120. ¿Y qué dice la Biblia? Y que todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque fue la promesa del Señor. Es la promesa del Señor. Usted no habla en lengua, usted tiene que ser lleno, tiene que pedirlo. Hay hermanos que no lo reciben porque no sé si Dios me lo da. Hay una confusión. Es una promesa. No sé si Dios me va a bautizar. La Biblia dice que es para todos la promesa. Pero usted también tiene que orar y tiene que desearlo y tiene que pedirlo y tiene que anhelarlo. No tiene que haber ningún creyente sin el bautismo del Espíritu Santo. No tiene que haber nadie sin la llenura, sin hablar en lengua. Pero esto Dios lo quiere, pero vos tenés que quererlo. Pero si seguimos atados al viejo concepto y no sé si Dios me lo va a dar y no sé si Dios me quiere bautizar, claro, tenés que saberlo. Dios ha prometido dártelo. Es la promesa para todo. Es la promesa para todo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dijo el Señor? Si ustedes siendo padres malos le dan cosas buenas, si su hijo le pide pan, dijo el Señor, ustedes no le van a dar una piedra. Aunque ustedes no sean padres buenos, sean padres pecadores, no le van a dar a su hijo lo malo. ¿Cuánto más, dijo el Señor, no dará vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Señor, dame tu Espíritu. Señor, lléname con tu Espíritu. Bueno, veniste al culto, no te dio este culto, seguí orando en la próxima y seguí pidiendo. Viniste al otro culto y no hablaste en lengua, ¿qué tenés que hacer? Seguir orando, insistiendo, orando, insistiendo, hasta que lo recibas. Y lo vas a recibir. Porque ¿cuántos de ustedes fueron bautizados y no recibieron el Espíritu Santo? Yo les invito que en su casa lean el libro de Hechos, cómo los creyentes eran bautizados y recibían el Espíritu Santo. Y algunos recibían antes el Espíritu Santo. Cornelio recibió el Espíritu Santo y después lo bautizaron. Pero hay gente que son bautizados y pasan años y nunca fueron bautizados con el Espíritu Santo. Porque no te lo enseñaron. Pero hoy te lo estamos enseñando. Hoy te estamos diciendo cómo tenés que pedirlo. Pedilo y pedilo y pedilo y pedilo. No importa los días que pasen. No importa si pasan meses o semanas. Lo vas a recibir. El que pide va a recibir. El que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. Pero si no lo pedís, no lo vas a recibir. Y tu vida no va a estar totalmente llena de la presencia del Señor. Vas a venir y vas a sentir, pero necesitas una plenitud espiritual. Son experiencias sobrenaturales. Búscalo y lo vas a recibir. Búscalo y lo vas a recibir. No te quedes mirando como los otros reciben. Porque si tú no lo recibes, es como que te quedas mirando. Los demás hablan lengua, es como que si están sentados en la mesa y están comiendo y vos estás mirando. La pregunta, ¿vos querés mirar como los otros comen o querés comer ese banquete? ¿Querés recibir? Decirle, sí Señor, yo lo quiero recibir. Sí Señor, yo quiero ser lleno. Sí Señor, bautízame. Sí Señor, dámelo. Esto es para mí también. Yo lo quiero. La visión no es algo que está afuera, está dentro de nosotros. Después que la visión viene, nuestros valores cambian. La visión causará que nos transformemos en gente loca para Cristo. Pablo dice, 2 de Corintios 5:13, porque si estamos locos es para Dios. Ese creyente que alaba, que glorifica. Pablo dice, acuérdese, diga 2 de Corintios, diga conmigo,
Segunda de Corintios 5:13. Preguntale al que está a tu lado, ¿qué dice? Decile, dice así: porque si estamos locos, es para Dios. Decile, mirale al que está a tu lado, decile, yo sabía que antes vos en el mundo no eras normal, pero ahora ya se te saltaron todos los tornillos. Ahora vas a ser un loco para el Señor. ¿No te dijeron antes en el mundo que no eras normal? Sos medio loco, vos te falta. A decir, ahora para Cristo soy loco. La visión nos revoluciona en nuestro servicio. La visión nos motiva, nos vigoriza. La visión nos da el denuedo para seguir adelante. Gloria al nombre del Señor. La visión nos sostiene. La visión nos transporta al nuevo tiempo. La visión hace que nos movamos, que no nos quedemos quietos, que avancemos. La visión nos proporciona el camino, la dirección. La visión nos dirige hacia el destino marcado y trazado por Dios. La visión nos gobierna, nos restringe, nos dirige en todas las cosas. Diga, Señor, yo quiero entrar a este tiempo nuevo. De Adán a Cristo y de a Cristo al Evangelio completo, que cambia, que transforma, que bautiza con Espíritu Santo, que empodera. Quiero tener una experiencia en mi vida, una experiencia real y verdadera. Tal vez a donde fuiste no te lo enseñaron, no te hablaron de la necesidad y de que tienes que pedirlo y anhelarlo y que tienes que buscarlo hasta recibirlo y que no tienes que desistir cuando no lo recibas, tienes que seguir y tienes que seguir y tienes que seguir. Y tú dijiste, bueno, cuando Dios quiera me va a bautizar. No, no es así. Cuando tú quieras, Dios te va a bautizar. Porque el bautismo es una promesa, es un regalo. ¿Qué tienes que hacer para recibir un regalo? Aceptarlo. Entonces, tal vez el error fue que tú pensaste hasta aquí, bueno, cuando Dios quiera me va a bautizar. Y Dios dice, hace rato que te quiero bautizar. Pedímelo, búscalo, anhelalo, pedilo y lo vas a recibir. Tuviste esa idea, esa enseñanza, ese pensamiento. Y bueno, y como no lo recibiste, pensaste, ¿será que Dios no me lo quiere dar? ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que el Espíritu Santo es la promesa para todos los hijos de Dios y que los hijos tienen que pedirlo. ¿Qué le dijo el Señor en Hechos que hemos leído al principio? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor se fue al cielo. ¿Sabe cuántos días pasaron de esa promesa en Hechos que hemos leído? Preguntale al que está a tu lado. ¿Cuántos días pasaron? 10 días. 10 días orando. Y cuando llegó el día 50, el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Levanta tu mano y dice, yo tengo una promesa. Esa promesa que le hizo a los discípulos es para nosotros, es para todos. No importa si sos creyente nuevo, no importa si sos viejo, no importa, es una promesa para todo. No importa que hace un mes que venga, Dios te lo quiere dar. No importa si hace 10 años que está, tenés que pedirlo, tenés que anhelarlo, tenés que decir, Señor, yo lo quiero y lo voy a recibir. Y cuando lo recibas, vas a decir, sí, pastor, tenía razón, me faltaba buscarlo, me faltaba pedirlo, me faltaba creer que lo iba a recibir. Aleluya. Yo creo que después de esta palabra algo va a suceder. ¿Sabe qué va a suceder? Que los hermanos van a ser bautizados con el Espíritu Santo y no va a haber ninguno sin el bautismo del Espíritu Santo, porque Dios se los va a dar.